La clase anterior vimos bases de datos. La clase de hoy es sobre literatura económica. Entonces, vamos a aprender cómo buscar y luego cómo evaluar la literatura relevante en economía. ¿Por qué? A ver, todas las investigaciones, sean tesis, papers, eh, textos sobre política económica, siempre tiene que estar sustentado por algún tipo de literatura económica que sea importante y que sea confiable. Leamos algunas citas que he sacado de algunos libros. Dice, la calidad de la investigación económica radica en la capacidad de construir sobre el conocimiento previo de una manera rigurosa y sistemática. Ninguna investigación va a nacer de la nada. Todas las investigaciones terminan siendo extensiones de lo que ya existe o se sustentan en investigación que ya ha sido publicada con anterioridad. Ninguna investigación es la primera en su campo de estudio. Es imposible. Y menos aún en una investigación que es tesis, porque la tesis lo que busca finalmente es que mostremos lo que hemos aprendido durante los 5 años de carrera. Y evidentemente para eso tenemos que citar lo que hemos aprendido, libros, textos que hemos utilizado y los cuales hemos aprendido durante la carrera. Entonces, en realidad, eh, las investigaciones seminales que se le dice, que son las investigaciones que inauguran un campo de estudio, igual, a pesar de que son las primeras en un campo de estudio, finalmente sí se van a basar en literatura anterior, quizás de otras áreas de estudio, pero siempre hay algo detrás. Luego dice, la calidad de una investigación económica depende en gran medida de la capacidad para identificar y utilizar fuentes confiables y relevantes. No solamente es necesario tener fuentes, sino también que éstas sean confiables y relevantes. Y eso es lo que vamos a aprender hoy día, cómo identificar si la fuente, el paper, el libro que estoy utilizando es confiable y relevante. ¿Por qué? Porque en Internet vamos a encontrar un montón de investigaciones y no todas van a ser de fuentes académicas confiables, muchas van a ser de fuentes cuestionables y esas no debemos utilizarlas por nada del mundo. Luego dice, citar literatura relevante no solo refuerza tu argumento, sino que también posiciona tu investigación dentro del panorama actual del campo. Entonces, para que tu investigación sea finalmente interesante, confiable, que pueda convencer a los que están leyendo, tiene que tener literatura que también sea confiable y sea relevante. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es básicamente dos cosas. Ver qué herramientas o plataformas tenemos disponibles para buscar artículos académicos. Y segundo, una vez que tenga mi artículo académico y lo encontré, ver cómo identificar si ese artículo es confiable y adecuado. Entonces, veamos, ¿qué tipos de publicaciones hay en economía? Ya hemos visto en las clases anteriores qué tipos de artículos existen. Existen los ensayos argumentativos, existen los papers empíricos, también existen los textos de política pública, eh, pero acá vamos a ver otro tipo de segmentación en estos cuatro tipos. Los artículos revisados por pares, que se les llama peer reviewed, los working papers, las revisiones de literatura y los reportes técnicos o gubernamentales. ¿Qué son los artículos revisados por pares? Son artículos empíricos, artículos que proponen nuevas teorías o verifican métodos que ya han pasado un proceso de arbitraje por otros especialistas en el campo y por tanto son totalmente confiables. Estos artículos normalmente se publican en revistas académicas como estos, American Economic Review, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics, son algunos de los más conocidos. Entonces, estos papers son muy, pero muy confiables y vamos a ver en un rato dónde puedo ver si la revista donde se publicó el artículo cumple los requisitos para saber que es confiable.
Además, esos artículos revisados por pares, se le llama pares porque el par es un semejante, ¿no? Otra persona semejante a mí, semejante al autor. Entonces, hay otra persona que también es académico en esa área de estudio que va a revisar el artículo que yo estoy presentando. Y como también es un especialista en el área, va a poder hacer una evaluación de si lo que estoy diciendo está bien y la forma en la que estoy argumentando y demostrando tiene sentido. Normalmente estas revisiones por pares son anónimas, ni el que revisa sabe quién es el autor del texto y el autor del texto no sabe quién revisa. Entonces es doble ciego para que para que no haya ningún tipo de sesgo, porque yo conozco al autor, yo conozco a esa persona, entonces lo apruebo. Usualmente son totalmente anónimos. El proceso se resume en lo siguiente, ¿no? El autor manda su artículo a una revista, por ejemplo, American Economic Review. Esta revista tiene una serie de requisitos, tanto requisitos sobre temática, requisitos sobre formato, requisitos sobre tiempos, un montón de cosas. Por ejemplo, American Economic Review tiene diferentes áreas y cada área se especializa en un tema de la economía en particular. Hay una área donde solamente se especializa sobre economía del trabajo y tiene un formato que debe cumplir cada artículo, no sé, 16.000 palabras, con tantas secciones, la máxima cantidad de gráficos es tanto, la máxima cantidad de tablas es tanto, el resumen debe ser de tal tamaño, la introducción es de tal tamaño, tiene que mandarse en Word, no puedes guardar no puedes mandar en PDF, tiene un montón de requisitos, el autor cumple los requisitos, lo manda, y en la revista lo recibe el editor. El editor es la persona encargada de la revista que mira, da un primer vistazo al artículo. Si el artículo cumple con los requisitos y es de interés para para la revista, el editor lo que hace es busca a uno, dos o inclusive más pares, más jurados, más posibles evaluadores. Contacta a los evaluadores y les dice si están interesados en revisar un paper y estos evaluadores van a recibir un archivo donde no aparece el nombre del autor, lo van a revisar. Usualmente este trabajo de revisor, de jurado, entre comillas, es no pagado, usualmente es parte de la función que tiene en general, pero no es pagado. Y tiene un tiempo, que pueden ser meses, semanas, para dar un comentario y el comentario puede ser a favor o en contra de la publicación. Normalmente eh, la tasa de aceptación de los papers es bien bajita. Usualmente las revistas más conocidas tienen porcentajes del 8, 9, 10% de aceptación. Y los que no se aceptan se devuelven y se les dice que gracias, pero no se puede publicar. Y hay otro grupo que se le dice, nos interesa tu paper, tu investigación, es interesante, pero le falta tales cosas. Si quieres, puedes levantar esas observaciones y eventualmente lo podemos publicar. Y una vez que se revisa, una vez que el autor recibe los comentarios, hace los cambios, lo puede volver a mandar y se vuelve a revisar hasta que eventualmente se puede publicar. Y eso asegura de que la investigación sea relevante, sea interesante, sea bien sustentada y que sea novedosa y se publique finalmente, ¿no? Esa revisión por pares, todo ese proceso puede demorar meses, inclusive años. Así que cuando uno revisa un paper, aparece siempre debajo del título fecha de recibida, fecha de aceptación y fecha de publicación. Y si ustedes chequean, hay investigaciones que se demoran 5, 6, 7 años en ser publicadas desde que el autor lo mandó y hasta que finalmente se publica. Y bueno, aunque parece duro que sea tanto tiempo que uno espera para que se publique, eso asegura de que haya tiempo suficiente para evaluar que sea un buen artículo, ¿no? Sin embargo, los autores no es que en esos 5, 6 o varios años que demora la publicación no han compartido su investigación. Lo comparten bajo el nombre de working papers. Los working papers, como
nombre lo dice, son borradores de trabajo, borradores o avances de su investigación. Y estos borradores usualmente sirven, o bueno, se publican para que el autor pueda recibir comentarios sobre debilidades o limitaciones de su investigación. Entonces, no sé, si ustedes han visto en el Departamento de Economía, hay en la página web una sección que dice, eh, le han puesto el nombre de documentos de trabajo, que es lo mismo, working papers o documentos de trabajo. Esos documentos de trabajo que se publican en el Departamento de Economía son textos un poquito largos y se espera que otros profesores, otros investigadores, alumnos den comentarios al autor para que eventualmente el autor pueda saber en qué está fallando su investigación, lo pueda mejorar y en algún tiempo prudente pueda mandar a una revista especializada y se publique como un artículo revisado por pares. Y hay otras universidades y otras instituciones que publican working papers con regularidad. Ejemplos, acá tenemos al Enever, que seguro han visto un montón de papers que aparecen con una carátula azul y blanca, que se llama, que bajo el nombre de Enever, que es el National Bureau of Economic Research de Estados Unidos, que tiene esa política de publicar bastante recurrentemente working papers para que tengan exposición las investigaciones y no tengan que esperar los años para que finalmente se publique la versión final, sino se pueda estar ya dando avances de lo que está viendo la gente. Y estos artículos o working papers no son revisados por pares, pero igual tienen que tener algún tipo de rigurosidad la investigación para que se pueda publicar, ¿no? Entonces, vayamos, por ejemplo, acá al Departamento de Economía. Voy a poner Departamento de Economía PUC. Y cuando uno entra acá a investigaciones, aparece acá documentos de trabajo, que en inglés sería working papers. Entonces, estos documentos no han sido revisados por pares, tienen un proceso un poquito eh, más laxo. Lo que uno hace para estos documentos es manda su trabajo al Departamento de Economía. El profesor Gabriel Rodríguez le pregunta, por ejemplo, si lo manda Waldo Mendoza, entonces no es, el profesor Waldo Mendoza lo manda, lo recibe el profesor Gabriel Rodríguez, que es el jefe de departamento, y el jefe de departamento pregunta a un especialista en macro, a otro, además de Waldo, por ejemplo, a Félix Jiménez, y le pregunta, oye, hay este paper, chequéalo para ver si hay que mejorar algún tipo de formato o hay algo que no está bien. Félix Jiménez lo ve, le da una mirada rápida y le dice, sí, está bien, hay que publicarlo. No hay no hay una revisión exhaustiva, es más por formato, más para ver si tiene sentido, si le falta alguna parte. Pero Waldo Mendoza lo publica, se publica y eventualmente espera de que la gente le dé comentarios, que lo exponga en alguna conferencia, en algún viernes económico, en algún evento, y luego ya lo va a publicar en una revista especializada. Y lo mismo sucede con los demás documentos de trabajo, ¿no? Estoy segurísimo que acá que este documento 523 de Gabriel Rodríguez y Flavio Pérez está acá, pero eventualmente va a tratar de ser publicado en una revista especializada. Si vamos a Enever, acá hay una sección que dice Working Papers. Son muy buenos working papers, pero que eventualmente van a, van a ser mandados a una revista especializada, ¿no? Y es normal que un working paper tenga varias versiones. Puede ser que este autor, Mansky, tiene este working paper que es el número 33.376 y durante unos meses está publicado y le dan comentarios sobre algunas debilidades, le hacen notar que no ha citado a ciertos autores que son importantes, le han hecho notar que hay problemas en la econometría, le han hecho notar que hay otra base de datos más relevante de la que está utilizando, pues lo modifica y finalmente
actualiza con otro número de paper, con otro número working paper, y lo vuelve a publicar. Y así puede tener un montón de versiones del documento, inclusive con un título distinto. Hay ocasiones donde el título cambia. Y así se va publicando varias veces hasta que el autor siente que ya está todo bien, que ha levantado todas las observaciones y lo manda a una revista para que se publique. Entonces, tomen en cuenta eso. Por eso es que en ocasiones uno encuentra que de la misma investigación hay un montón de versiones. ¿Qué versión utilizar? Normalmente la que ya esté publicada en una revista especializada. Los que son working papers todavía son avances, todavía son borradores que probablemente tengan algunos errores, entonces hay que evitar utilizarlos. Sin embargo, si no hay todavía la versión de la revista especializada, sí se puede citar el working paper, igual mencionando que todavía no es una versión final. Luego, también existen las revisiones de literatura, que ya también las hemos visto, que son simplemente artículos que no aplican econometría, no aplican un método nuevo, sino lo que se preguntan es qué existe sobre un tema en particular. Entonces, por ejemplo, puedo hacer una revisión de literatura sobre el empoderamiento de la mujer en América Latina. Entonces, investigo todo la literatura que hable del empoderamiento de la mujer en América Latina, lo sintetizo, lo sistematizo, categorizo eh, las investigaciones, no sé, estas van para medir el empoderamiento, estas para definir el empoderamiento, estas para ver el empoderamiento como variable endógena, esto como variable exógena, y armo un artículo y solamente muestro eso. Eso eventualmente es de mucha ayuda porque ayuda a otros investigadores a tener un resumen de un tema en específico. Y eso suele ser de insumo para uno empezar su propia investigación. Por ejemplo, si yo quiero plantear mi tesis sobre informalidad laboral en el Perú, entonces quizás uno de los primeros pasos que debo hacer es buscar una revisión de literatura sobre informalidad laboral en América Latina. Y en esa revisión de literatura voy a tener prácticamente todo lo que se ha escrito hasta el momento sobre ese tema en particular. ¿Dónde encontrar estos? Hay revistas especializadas que publican solamente revisiones de literatura. Un ejemplo, el que está acá, el Journal of Economic Literature, que solamente publica revisiones de literatura. Y luego esto hemos visto que son reportes técnicos y gubernamentales. Usualmente son documentos que son menos exhaustivos metodológicamente y que los publican los gobiernos, pueden ser el ministerio, instituciones eh, dentro del gobierno, el Banco Central, e internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, cualquier institución, y no tienen un objetivo de hacer econometría estricta, de hacer un modelo estricto, sino tienen un objetivo más práctico. Por ejemplo, no sé, el FMI saca un documento para explicarnos cuál es la situación de los impuestos en Sudamérica. ¿Por qué? Porque seguro el FMI quiere plantear algún tipo de alternativa para mejorar la recaudación. El Banco Mundial saca un reporte sobre pobreza multidimensional, quizás porque quiere tener cierto tipo de impacto en las decisiones de políticas sobre pobreza. Entonces, no son documentos exhaustivos, son simplemente reportes que se van sacando para, de alguna forma, guiar la política, guiar ciertas decisiones, y también están ahí, pero igual hay que tomar en cuenta que no son del todo exhaustivos, sino son más de fines prácticos. ¿Dónde encuentro estos papers? ¿Dónde encuentro estos reportes? Normalmente existen herramientas de búsqueda. Acá vamos a tener unas cuantas, solamente tres, bueno, cuatro en realidad, que son las más usadas. ¿Hay más? Sí, hay muchas más, pero en economía creo que esas cuatro son suficientes para encontrar casi toda la literatura que existe en economía. Puede ser que haya literatura que no esté acá, pero va a ser una fracción más pequeña. La más conocida y la más usada, no solamente en economía, sino en otras áreas también del conocimiento, es Google Scholar o Google Académico.
que su ventaja es que tiene una amplia cobertura de literatura y es que la que se actualiza más rápido eh, y con más regularidad. Hay otros repositorios o herramientas de búsqueda que no se actualizan con mucha regularidad y eso es un problema. Y nos permite filtrar por autor, palabra clave, año de publicación, temática. Entonces vayamos acá y pongamos Google Scholar. Estoy segurísimo que ustedes ya han utilizado Google Scholar en algún momento. Es una herramienta de Google que permite hacer búsqueda de textos, de investigaciones sobre algún tema. ¿Cómo buscar? Hay que poner palabras claves, no hay que poner todo el tema, no, no voy a poner efectos de la informalidad laboral, informalidad laboral en América Latina. No, normalmente hacer búsquedas así con palabras largas o textos largos es ineficiente. Lo mejor es primero poner palabras en inglés porque lamentablemente eh, la literatura más reciente en cualquier tema en economía está en inglés, así que lo recomendable es hacer búsquedas en inglés. Y segundo, poner palabras claves y sueltas que sean más fáciles de buscar, ¿no? Por ejemplo, informal y no sé, y acá encuentro todo lo que es informalidad, efectos de la informalidad, ¿no? ¿Cómo puedo filtrar? Acá al costado tengo eh, filtros por años. Puedo decirle que solamente quiero investigaciones del 2020 al 2024. Puedo decirle que lo ordene por fecha, que busque páginas solamente en español, es una opción, pero como les comenté, la mayoría de literatura reciente está en inglés, así que hay que buscar en inglés. ¿Qué más? Puedo también utilizar otros tipos de filtros, como ponerle solamente revistas, solamente investigaciones, pero para un primer vistazo puedo poner simplemente la fecha. ¿Qué fecha, qué años, hasta cuántos años hacia atrás puedo considerar literatura relevante? Normalmente se considera 5 o 6 años que es literatura relevante para un tema de investigación, para una propuesta de investigación. Entonces, si estamos en 2025, probablemente utilizar literatura o publicaciones atrás del 2020 ya es literatura un poquito antigua, sobre todo en temas que avanzan eh, muy rápido en investigación, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de economía laboral, está avanzando muy rápido la literatura, se publica todos los días investigaciones y el mundo también cambia muy rápido en temas laborales, así que citar investigaciones antes del 2020 quizás ya no es tan importante. De todos modos, hay investigaciones que sí o sí hay que citar. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy hablando de temas laborales, probablemente las, las, los textos de la ecuación de Mincer, que son antiguos, quizás vamos a encontrar investigaciones más antiguas, sí o sí se van a tener que citar porque es un tema fundamental, la ecuación minceriana para explicar los salarios. Probablemente esa investigación sea anterior al 2020, pero sí o sí la tengo que citar porque es fundamental en el área de estudio. Si estoy hablando de, no sé, de anemia, voy a tener que citar las definiciones de anemia, las formas de medición de anemia, y esos son desde 1998, 99. Sí o sí los tengo que citar porque son investigaciones fundamentales, pilares del tema, pero el resto de investigación tengo que tratar de que sea la más reciente posible. Hay otras áreas de investigación quizás que avanzan más lento y ahí sí puedo citar investigación más antigua, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, economía institucional.
Es un tema que avanza muy lento. Probablemente ahí tenga que utilizar ya literatura de 10, 15 años hacia atrás, porque voy a encontrar muy poco de los últimos 5 años. Igual, economía, historia económica o historia del pensamiento económico, también es muy lento su avance en investigación. Voy a tener que utilizar literatura mucho más antigua. Eventualmente vamos a aprender a utilizar con más detalle Google Scholar, aunque uno diga, ah, solamente es un buscador que se utiliza igual que la plataforma principal de Google, tiene bastantes características particulares que si uno las conoce te pueden facilitar un montón la vida para hacer investigación. Sobre todo porque te permite rastrear investigaciones relacionadas al paper que estás trabajando, te permite citarlo con mayor facilidad, permite ver quiénes han citado esa investigación, permite guardarlo en tus favoritos, permite ver las diferentes versiones, permite sacar extractos, permite sacar cuántas veces ha citado ese paper, permite ver qué otras investigaciones tiene el autor. Tiene un montón de, de, de herramientas adicionales que te facilitan la vida, que vamos a ver en esta y otras clases. Mientras tanto, veamos el siguiente. El siguiente se llama JSTOR, que también es una base, pero más especializada en artículos revisados por pares, las que hemos visto que son las más estrictas metodológicamente. Google Scholar no solamente te permite buscar artículos revisados por pares, sino también un montón de artículos adicionales, no sé, informes gubernamentales, informes de centros de investigación. Pero si yo quiero solamente artículos revisados por pares, está JSTOR, que es el repositorio eh, que tiene, se especializa solamente en esto. JSTOR es una herramienta que sí es de pago, a diferencia de Google Scholar. Google Scholar no se paga. JSTOR sí, pero nuestra universidad tiene, eh, ha pagado por la licencia o por el uso de JSTOR y cualquier estudiante, profesor, puede acceder a JSTOR. Su búsqueda también se hace con palabras claves. Hace un rato hemos visto informality. Y acá te aparece la lista igual de investigaciones y solamente te está poniendo los que están en revistas, los que son libros y los que son reportes de investigaciones, lo cual también podría llamarse revisión de literatura. Y cuando uno encuentra la lista, también lo puede filtrar según la cantidad de citas, según la relevancia, según el nombre del autor, año de publicación, tema, que aparece tema. No solamente tiene textos de economía, sino también textos de todas las áreas de estudio, así que uno puede acá filtrar por solamente de economía. También puede filtrarlo por el idioma y también por la disponibilidad eh, del texto. Hay textos que están disponibles para ser vistos libre y sin costo, y hay otras investigaciones que necesita que uno esté asociado, registrado, o tenga que pagar algún tipo de fee o de tarifa para poder leerlo. Igual, hoy día en las siguientes clases vamos a ver cómo se usa, porque tiene acá una pestaña que dice búsqueda avanzada. Este de búsqueda avanzada es bastante importante porque nos va a permitir hacer una base de datos de la literatura sobre un tema en particular. Eso vamos a verlo luego. Y finalmente está Ecolit y Repec, que ya son repositorios más chiquitos, pero especializados en economía. Ecolit, ¿dónde está? Ecolit, como su nombre lo dice,
es una herramienta que solamente es para economía. Igual necesita que uno esté registrado, pero la universidad ya tiene un, un convenio ya pagado para que nosotros podamos acceder. Acá está, Econlit. ¿Cuál es lo bueno de Econlit? Es que tiene esto que se llama el YEL. En un rato vamos a ver qué es el YEL. Seguro han visto en varios papers que aparece el código YEL. El código YEL es una herramienta que nos va a permitir sistematizar y separar la literatura por tópicos y eso va a ser de bastante ayuda. Igual lo vamos a ver luego. La idea ahorita es que conozcan que existe. Y también el RPEC, que es otra herramienta muy similar que solamente se especializa en economía. Listo. ¿Qué más? ¿Qué son los índices y métricas de impacto en una investigación? Primero, ¿qué es índice o índice? Índice o index. Se le llama indexación o indización al proceso por el cual una publicación es incorporada a una base de datos o índice reconocido que organiza, clasifica y facilita su acceso para el investigador y el público académico. Entonces, se le dice revista indexada o revista indizada. ¿Qué quiere decir eso? Que es una revista que está en una lista de, de revistas que han pasado por un proceso para verificar que son confiables y que cumplen cierta cantidad de requisitos. Y como han pasado ese proceso para entrar a esa lista de revistas o de textos importantes, ya son confiables. ¿Qué cosas tienen que cumplir esas revistas para ser indizadas o indexadas? Tienen que ser publicaciones regulares. La revista tiene que publicarse con cierta regularidad. Normalmente son trimestrales, aunque hay algunas que son semestrales. Tiene que tener alto impacto académico. De cada publicación que aparece en esa revista tiene que ser citada muchas veces. Tiene que tener transparencia, es decir, uno tiene que, como autor y como lector de esa revista, tiene que saber exactamente cómo se hacen los procesos de aceptación y publicación de los papers y tiene que ser de acceso fácil para cualquiera que quiera leer o publicar en esa revista. Y lo principal es que tiene que tener una calidad científica que se verifique en que la revisión de pares sea justa y sea rigurosa y sea muy buena. Entonces, hay revistas que son indexadas y hay otras revistas que no son indexadas. Para confiar en una revista hay que chequear si está indexada o no. Si está indexada, es un una buena señal de que es un lugar donde puedo sacar literatura. Si no está indexada, tengo que desconfiar un poquito. Por ejemplo, la revista de la Facultad de Economía, que voy a poner Departamento de Economía, nuestra revista se llama Revista de Economía. Es una revista especializada en economía, evidentemente, que se va publicando ya muchos años, desde que empezó el... Vamos a ver cuál es la versión más antigua. Debe estar desde los 90 más o menos. Tiene muchos años, desde el 77, más antigua de lo que pensaba inclusive. Es una revista que es del Departamento de Economía de la PUC, es decir, es la revista de economía de la mejor universidad del Perú, pero no es una revista indexada, no está indexada en ningún repositorio. ¿Por qué? Por varias razones.
Primero porque no hubo mucho interés en el pasado para indexarla y fueron pasando años y años y no se dieron el tiempo de hacer una comisión que se encargue de hacer eso. Luego, ningún profesor quiso ser encargado de esta comisión. El editor normalmente era una posición no remunerada, así que no se tomaba con mucha rigurosidad el manejo de ser editor. Entonces, no está indexada. Inclusive era una revista que estaba en español y para ser indexada tiene que estar en inglés. Entonces, no está indexada. Recién ahora hay una comisión de profesores que están buscando que esa revista se indexe a un repositorio de reputación. Entonces, es buena la revista, es muy buena, es muy estricta. Lo que se publica acá eh, es de calidad, pero no está indexada. Entonces, si no está indexada, la revista con la que lo estoy trabajando, desconfío y averiguo más. En este caso, averiguo que es una revista muy buena y la utilizo. Pero hay otras revistas que sí son indexadas. Vamos, por ejemplo, esta revista, que es de Colombia, y esta revista sí está indexada. ¿Cómo lo sé? Hay varias formas. Una forma es que siempre acá abajo te pone que está con esta simbolito que dice Q3. ¿Qué es Q3? Cuartil 3. En un rato vamos a ver qué es Q3, cómo se interpreta. Y además, porque acá dice que está asociado a estos repositorios. Es Imago, Scopus y Cielo, que son tres repositorios que son indexados, ¿no? Entonces, acá me da noción de que esto está indexado y es una revista de mucha importancia y muy buena. Entonces, para verificar si una investigación es buena, si un texto es bueno, un criterio es ver si la revista donde está publicada es indexada. La indexación ayuda un montón a organizar la investigación porque cuando está indexado yo tengo información sobre la revista. Sé a quién pertenece la revista, sé cuáles son las características de la revista, su temática, cuánto impacto tiene en la academia, cuántas veces se publica al año, quiénes la manejan. Tengo un montón de información. También sirve la indexación para garantizar la calidad, incrementar la visibilidad, porque los que son indexados suelen ser de mucho transacción de conocimiento y facilita la búsqueda, porque esas revistas al estar indexadas, asociadas a, a un repositorio, el repositorio se ocupa de, de que sea fácil de encontrar estas investigaciones de esta revista. ¿Cuáles son estos repositorios que se dedican a indexar revistas? Las más conocidas son estas: Scopus, que es uno de los índices más grandes del mundo y que no solamente está para economía, sino para el resto de áreas del conocimiento. Web of Science, que también es otro repositorio de indexación conocido. Econlit, PubMed, que es más para la salud, para las ciencias de la salud. Y Cielo, que es básicamente para todas las ciencias, pero que se dedica más en revistas de América Latina y otras regiones como Centroamérica y nada más. Creo que la mayoría ahí son Centroamérica y Latinoamérica. ¿Qué más? ¿Cómo sé o cómo chequeo si, eh, si la, si la revista que estoy trabajando pertenece a una, a un índice? Vamos a entrar a esta página que dice Esimago. Voy a copiar esto. Y acá me dice Esimago Journal and Country Rank. Por ejemplo, vamos a buscar esa revista que les conté, que se llama Desarrollo y Sociedad. Y acá me sale. Desarrollo y Sociedad es una revista colombiana que le pertenece a la Universidad de los Andes en Colombia. Entro, me dice, ah, ¿cuáles son sus áreas de estudio? Economía, econometría y finanzas.
en especial economía y econometría. También toma toca temas de economía, de ciencias sociales como desarrollo, política, ciencia política y relaciones internacionales, sociología y ciencias políticas. ¿Cuál es su índice H? 9. ¿Qué es 9? Quiere decir que en promedio, cada publicación, cada texto, cada paper que se publica se cita 9 veces. En un rato vamos a ver cómo se calcula eso. Es una revista. Acá hay una descripción de, de la revista. Dice, la revista Desarrollo y Sociedad es una revista de acceso abierto y académica, publicado cada semestre, que le pertenece al Centro de Estudios sobre Desarrollo y Sociedad de la Escuela de Economía de la Universidad de los Andes en Colombia. La revista busca diseminar la investigación y proyectos académicos desarrollados en el centro de investigación a nivel nacional e internacional. Eh, bueno, está dirigido para economistas e investigadores de las áreas relacionadas. Las ediciones especiales son seleccionadas por tópicos para las áreas de relevancia de economía. Eh, el llamado o la convocatoria para publicar investigaciones está permanentemente abierto. O sea, cualquier momento del año yo puedo mandar una investigación. Y acá me da esta información de los cuartiles. ¿Qué son cuartiles? Regresemos acá a nuestro diapositiva. Los cuartiles. Los cuartiles es un tipo de clasificación de la revista académica según su impacto. Se divide en cuatro cuartiles: cuartil 1, 2, 3 y 4. El cuartil 1 contiene a todas las revistas que están en el 25% superior con el mayor impacto en su disciplina. Es decir, los que tienen mayor impacto, mayor cantidad de citas por publicación. Estas revistas son las más confiables porque son las más citadas y suelen ser consideradas la excelencia académica. El cuartil 2 representa a las revistas que están dentro del 25 al 50% de las revistas con alto impacto. Se considera que son revistas de tipo medio o alto. El cuartil 3 va del 50 al 75%, considerando su impacto. Y los del cuartil 4 son los del 25% inferior. Que estén en el 25% inferior, ¿quiere decir que son malas? No. Son buenas. ¿Por qué? Porque ya han entrado a la indexación. El solo hecho de entrar a la indexación ya es una muestra de que es una revista buena. Pero dentro de las buenas, su impacto es el menor. Entonces, que ya tenga cuartil, ya está bien. Pero si está en el cuartil 1, ya es genial. Y las revistas de cuartil 1 normalmente ya son las que hemos visto hace un rato en esta lista. ¿Dónde está? Estas, por ejemplo, que hemos visto, están en el cuartil 1. Si yo regreso acá, me dice que esta revista está en el cuartil 4. Acá está. Y me lo da según años, ¿no? En el 2011 estaba en el cuartil 4, considerando las investigaciones en desarrollo. Y se ha mantenido en el cuartil 4 en esa área de estudio. En el año 2020 subió al cuartil 3 y luego regresó al cuartil 4 hasta hoy en día. En sus investigaciones o en sus textos sobre economía y econometría, hasta en cuartil 4, en el 2020 subió al cuartil 3 y luego regresó al cuartil 4. En ciencias políticas y relaciones internacionales, cuartil 4, cuartil 3 en el 2013, cuartil 4 regresó y en el 2020 llegó al cuartil 2 y ahora está en el cuartil 3. Y en sociología y ciencias políticas también estuvo cuartil 4 y en algunos años cuartil 3, pero siempre ha estado ahí. Su mayor logro ha sido cuartil 2. Entonces, una buena revista en general tiene un alto impacto. Acá también me da la cantidad bueno, una cantidad considerable de información estadística sobre esta revista. Por ejemplo, acá me dice la colaboración internacional. Este paper
Pero esta revista es colombiana, pero una buena, un buen síntoma de que es una buena revista es que no solamente publiquen colombianos, sino también que publiquen personas de otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque si solamente publican colombianos, probablemente sea una revista muy cerrada, donde no hay intercambio de ideas, donde las ideas siempre son las mismas porque pertenecen al mismo círculo. Si es abierta, probablemente es colaborativa, hay discusión, la gente colabora en conocimientos de diferentes partes del mundo, es más rica en información. Es un buen índice es esto, ¿no? La colaboración internacional. Y acá parece que nunca ha superado el 40%, pero igual tiene un 33%, 35%, 38%, más o menos. Eh, Acá me dan información del citado de documentos. La mayoría de documentos, acá por ejemplo, 54 documentos en el 2023 han sido citados y 10 no han sido citados. Nunca han sido citados esos papers. Lo ideal es que todas las investigaciones que se publican sean citados al menos alguna vez. Eh, Acá hay también una estadística sobre mujeres que publican en la revista. Me aparece que el 46,67% de investigaciones tiene al menos una mujer como autora en esta revista. Pues toda esta información es importante para verificar si un paper es muy bueno, si una revista es muy buena. Busquemos otro, por ejemplo, American Economics Review. American, acá está. Veamos la versión de American Economics Review, ¿dónde está? Acá está. Ah, no, American, es mejor. Latin American Journal of Economics, que pertenece a la Universidad de Chile. Este solamente está en esta área y eh, la mayor clasificación que tuvo es cuartil 2 en el 2003, luego bajó. Vayamos a esta revista, Journal of Political Economy. Acá está. Esta revista pertenece a la Universidad de Chicago y su índice de citas es 215, que quiere decir que en promedio cada texto que está en esa revista se cita 215 veces. Es un montón. Y siempre ha estado en el cuartil 1. Entonces, esa revista debe ser muy, pero muy buena, porque siempre ha estado en el 25% con mayor impacto. Revistas parecidas, acá está Review Economic Studies, American Economic Review, Journal of European Economic Association y otras revistas más. Y acá hay más información sobre ello. Acá la cantidad de papers que no han sido citados es bien pequeña. La mayoría de investigaciones se citan. Y acá me parece que es cuartil 1. Muy buena, en el tópico acá. Entonces, esa es una buena referencia para saber si una investigación es relevante, viendo en qué revista está siendo publicada. Entonces, para verificar en qué cuartil pertenece, está esa página de Simago y también está el Journal Citation Report, que también tiene la misma característica. Yo pongo el nombre de la revista y me sale ahí las estadísticas. Y en las estadísticas me va a aparecer el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. Y también me aparece el H-index, que ya dijimos que es la cantidad de citas en promedio
que los textos que están publicados ahí se citan, han sido citados. ¿Cómo puedo ver el número de citas de cada investigación? Cuando voy a Google Scholar y pongo una investigación, por ejemplo, acá voy a ver la investigación de Cary Kruger, que se titula Salario mínimo y desempleo, un caso de estudio de la industria de comidas rápidas en Nueva Jersey y Pensilvania, que ha sido publicada en 1993 y que curiosamente lo veo dos veces. Acá aparece publicado en NBER y acá en American Economic Review. ¿Cuál es la diferencia? Este es el working paper, por eso está en NBER, y esa es la versión final que ya ha sido publicada en una revista que es American Economic Review. Inclusive, dentro de cada uno de estos aparece varias versiones. El working paper tiene 33 versiones, no necesariamente porque ha sido publicada 33 veces de forma distinta, sino porque puede estar publicada en diferentes sitios. Entonces, cada publicación, en cada página que esté publicada, se cuenta como una sola vez. Y esas 12 veces, probablemente porque hay una versión extendida, una versión resumida, una versión en español, otra versión traducida, o porque ha habido correcciones también en el paper, ¿no? Y acá veo que está citado por 1125, ha sido citado a 1125 veces, ¿no? Acá también citado 5506 veces. Entonces, si ha sido citado un montón de veces, probablemente sea una investigación muy relevante, ¿no? Entonces, yo entro ahí y me aparece que ha sido citado, entro acá citado por 1125 veces y me aparecen todas las investigaciones que han citado a este paper. Otra forma de verificar que el paper es bueno es yendo al autor. Acá dice David Carr, entro a su perfil y acá me aparece el índice de citas que tiene este autor. Dice, este autor tiene en total 99.716 citas. Si solamente contamos las citas desde el 2020, tiene 30.425 citas. El índice H es un índice que me dice la cantidad promedio de veces que se ha citado cada investigación y me dice que son 116 veces por paper si considero todos los años y 62 veces si considero solamente desde el 2020. El índice I10 es un índice más estandarizado, pero no se usa tanto. El que se usa es este. Y también me da acá la evolución histórica de la cantidad de citas, ¿no? Por ejemplo, en el 2025 ya va 414 citas. Entonces, eso también es una buena forma de ver si el autor que estoy utilizando es bueno o no es bueno. Si se cita un montón de veces, probablemente es muy bueno. Y además acá me aparecen los coautores frecuentes que tiene este académico, ¿no? Suele escribir con Kruger, suele escribir con Lemieux, con Weber, con Robin, con De la Vigna, con Kluber, con Klein, con Lee, con Cardoso. ¿Qué más? Otro ejemplo, el que ganó el premio Nobel el año pasado, Daron Acemoglu. Daron Acemoglu, por ejemplo, en el 2024 lo han citado a 23.324 personas, que en promedio, 23.300. Entre 365 por día lo citan a Acemoglu en casi 64 veces. Es un montón de citas que recibe Acemoglu por día, 64, es un montón. Es quizás actualmente el economista vivo que recibe más citas, eh, y acá ven que su impacto es recontra alto, ¿no? 133 citas por cada paper que publica. Normalmente cuando un investigador empieza su carrera,
no tiene citas, tiene cero citas. Inclusive hay estudiantes de doctorado, graduados de doctorado que tienen cero, una, dos citas. eh, y llegar a estos niveles de citas ya es bien, bien difícil. Pero es una señal de que el investigador es muy bueno. Sigamos. Hay dos tipos de revistas, las revistas interdisciplinarias y las revistas especializadas. Las interdisciplinarias publican un montón de áreas de conocimiento. Por ejemplo, Nature o Science, que son dos revistas bien conocidas, publican temas de biología, de medicina, de economía, de un montón de temas. Esas revistas normalmente no son tan confiables porque tienen bueno, son confiables, pero no para un tema en particular. Son revistas que buscan temas generales que pueda llamar la atención de todas las áreas, pero si yo quiero investigaciones sobre temas específicos, es mejor irse a revistas especializadas, ¿no? O si yo quiero tocar temas de salud, probablemente me vaya al Journal of Health Economics, que se especializa solamente en salud. Si quiero temas de economía política, probablemente me vaya a Political Economics, que es la revista más conocida de ese tema. Si quiero irme a temas de microeconomía, probablemente me vaya al American Economic Review en su versión de microeconomía. Entonces, eh, traten de utilizar revistas especializadas. ¿Qué más? Hace un rato les comenté que existía el YEL, que es el código que se suele poner al inicio de una investigación. Cuando yo voy a una investigación, entremos a cualquier investigación, en economía, usualmente, esto es una diapositiva, cuando entro a una investigación, aparece, este es un working paper, vayamos acá mejor. Acá tengo la investigación y acá abajo me aparece clasificación YEL. Y dice YEL 12, YEL 13, YEL 16 o 12. ¿Qué es eso? Ese YEL es un código que ha sido creado por American Economic Association, la AEA, para tratar de sistematizar o clasificar los temas en investigación económica. Entonces, si yo voy a Internet y googleo YEL, el código YEL, me aparece esto. Y ahí voy a tener una lista de los códigos. Vamos a poner code. Acá está, YEL code. Acá está. El código YEL se compone de una letra y un número. La letra se refiere a la categoría del tema y el número a la subcategoría. Por ejemplo, la categoría A es Economía General y Enseñanza. La categoría B es Historia del Pensamiento Económico, Metodología y Aproximaciones Heterodoxas. El C es Métodos Cuantitativos y Matemáticos. El D es Microeconomía, el E Macroeconomía y Economía Monetaria, el F Economía Internacional, y así tenemos todos los temas de economía que están acá ordenados. El Z ya es otros tópicos especializados, ¿no? Siendo, por ejemplo, la microeconomía, merece agrega microeconomía en economía en general, microeconomía general, que aparece con D00. El D01 es comportamiento microeconómico, el D02 instituciones, el D04 política microeconómica.
Los que empiezan con D1 tienen que ver con economía de la familia y comportamiento del hogar. Si es D10 es porque es eh, investigación o tema general de economía del comportamiento y economía familiar. Si es D11 es porque es economía del consumidor, teoría de la economía del consumidor. Si es D12 es análisis empírico de la economía del consumidor. Si es D13 es producción del hogar. Si es D14 ahorros del hogar. Si es D15 elección intertemporal del hogar. Si es D16 consumo colaborativo. Si es D18 protección al consumidor. Y si es D19 cualquier otro tópico que no esté listado acá, pero que pertenezca a esto de, de comportamiento del hogar. El D2 es producción y organización, sigue dentro de microeconomía, pero ahora el subtema es producción y organización. D20 es general, D21 teoría del comportamiento de la empresa, D22 análisis empírico del comportamiento de la empresa, D23 comportamiento organizacional, también costos de transacción y derechos de propiedad, y así cada uno de ellos. Entonces, ¿para qué es esto? Resulta que para facilitar la búsqueda de la literatura en economía, se debe clasificar con estos códigos. Y cuando ustedes hagan su tesis, sus investigaciones, es muy común que les pidan que propongan su lista de códigos. Normalmente te piden 4 o 5 códigos que abarquen lo que están investigando, ¿no? Por ejemplo, acá este tema se llama, esta investigación se llama tener una primogénita reduce la violencia masculina contra las madres. ¿Mm? Buena investigación. Y lo clasifica en J12, J13, J16. Vayamos a ver qué son esos. Busco acá J. J es economía demográfica y laboral. Entonces vayamos al J12. J12 es matrimonio, disolución marital, estructura familiar y abuso doméstico. J13 es fertilidad, planificación familiar, cuidado del niño, niñez y juventud. ¿Qué más está? J16, economía de género y discriminación no laboral. Y O12, busquemos O, ¿O qué es? O es economía del desarrollo, innovación, cambio tecnológico y crecimiento. Era O12, ¿no? O12. Análisis microeconómico del desarrollo económico. Entonces, esos 4 temas, según el autor, ejemplo, dentro de esos temas está este, esta investigación, ¿no? Entonces, es bueno familiarizarse con esto y ayuda un montón a buscar literatura para sus investigaciones. Listo. Y eso está estandarizado. La Asociación Americana de Economía la ha estandarizado y cualquier tema de investigación encaja en alguno de esas letras y sus números. Tómenlo en cuenta. ¿Qué más? También resulta que cuando uno hace tesis o investigaciones, te piden tus palabras clave. Las palabras clave son términos o frases que representan el contenido de tu investigación. Regresemos acá. Igual, acá el autor ha puesto una lista de palabras clave. Él ha puesto género del hijo, comportamiento parental, fecundidad, variación exógena y Perú. Normalmente te piden cuatro o cinco palabras clave que también ayuden a la búsqueda de literatura, ¿no? Cuando yo busque en Google académico o en JSTOR, en cualquier otra herramienta de búsqueda, estas palabras van a saltar, eh, van a facilitar que yo encuentre investigaciones
referentes a ello, ¿no? La idea es que esas palabras describan el contenido para poder conectar investigaciones. Cuando uno elige esas palabras clave, tiene que poner las palabras que sean los conceptos principales, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de informalidad, sí o sí tengo que poner si es informalidad laboral o informalidad empresarial. Quizás tengo que poner palabras que están en el título, en el resumen, en las conclusiones. También poner sinónimos de los términos principales. No poner palabras muy generales. No poner, por ejemplo, economía, porque puede ser muy obvio. Poner palabras que sean más del tema específico. Eh, y utilizar palabras que hayan aparecido también en las investigaciones que yo cito, ¿no? Si yo estoy citando investigaciones y en esas investigaciones aparecen palabras claves, probablemente esas mismas sean las que yo utilizo. Listo. Esto vamos a verlo después. También después. Ya, déjenme saltar a esa parte. Otra herramienta importante es el mapeo de redes de artículos. Una herramienta que se ha estado utilizando con bastante frecuencia es esta página que se llama Connected Papers, que es una herramienta que sirve para generar redes sobre quién ha citado un paper eh, y quiénes han, bueno, una red donde me permita ver un paper a quiénes ha citado y quiénes han citado a este paper. Por ejemplo, vayamos a esa página, entro y, y veo lo siguiente. Tengo que registrarme. Una vez que me registro, me sale esta pantalla. Busquemos esta investigación. Voy a copiar el nombre, pongo acá y pongo acá construir un gráfico. Y acá está el autor, verificamos que se llame José Ramos. Si es, no, este no es Carlos Salas Peña, es otro. Carlos Salas Peña. Si no lo encuentra, podemos copiar este DOI. El DOI es el código de la investigación. Copio el código de la investigación. Está buscando si existe. No existe. Probablemente como es muy reciente la investigación, no lo encuentro. Vayamos a una investigación menos reciente. Cuando es muy nuevo, probablemente no sea fácil de encontrar. Vayamos a este. Pobreza en Ecuador y sus efectos del crecimiento y la desigualdad. Copio el DOI, copio acá. Veamos si encontró. Si lo encontró. Y acá ha creado un gráfico. Este gráfico es de mucha ayuda. Acá está el paper, Corral 2022. Aparece con un círculo morado. Y ese círculo morado está conectado a otras investigaciones, ¿no? Si se dan cuenta, acá hay un montón de investigaciones. ¿Qué son cada uno de esos círculos? Es un paper, una investigación distinta. El tamaño del círculo representa el nivel de impacto de cada investigación. Si hay puntitos grandes, es porque son investigaciones que han sido citadas muchas veces. Si hay círculos pequeños, eh, es porque han sido citados muy pocas veces. Si aparecen líneas acá oscuras, es porque tienen una relación muy estrecha, probablemente han citado ese paper. Si no hay una línea clara, es porque quizás
no han sido citadas directamente, pero sí tienen relación con el paper. Y lo bueno de esto es que yo puedo rastrear cómo esas investigaciones interactúan, qué autores están relacionados, en qué años más o menos ha sido relevante esa investigación, ¿no? Parece que acá hay investigaciones del 2017, 18, no encuentro más antiguas. Por este lado, hay también un conjunto de otras investigaciones, pero que no están estrechamente ligadas, por eso están lejos. Acá hay el 94. Puedo explorar acá la lista de papers que han sido relacionados con este. Inclusive puedo descargar la lista de papers, la lista de papers. Acá puedo filtrar por años, puedo filtrar por si están disponibles. Acá tengo la lista de papers y puedo descargarlo. Entonces, esto es de mucha ayuda si ustedes quieren investigar algún tipo de- si ustedes tienen un paper de referencia, ¿no? Por ejemplo, vayamos a este paper de Cary Kruger y pongamos el nombre acá. Acá aparece, ¿no? Entro y acá está Cary Kruger, grande. ¿Por qué grande? Porque es un paper que ha tenido mucho impacto, muy importante. Todos los de acá están relacionados. Probablemente estos antiguos, 92. Carr seguro ha citado a Newmark del 92, ha citado a Carr del 92, se ha citado a sí mismo varias veces, ha citado a Grupper, y por acá quizás están los que han citado a Carr del 93. Beckhaus lo ha citado, Canfield lo ha citado, Diamond lo ha citado, y cada vez que ponen el mouse sobre cada círculo, les aparece acá al costado la información. Entonces, es una excelente forma para rastrear investigaciones. A eso se le llama búsqueda hacia adelante y búsqueda hacia atrás. Búsqueda hacia adelante es ver literatura que ha citado al paper original y búsqueda hacia atrás es buscar literatura que ha citado el autor del paper original. ¿Por qué me sirve eso? Cuando yo hago investigación, cuando hacemos investigación, normalmente tenemos un paper de referencia, una investigación sobre la cual vamos a trabajar, una investigación que voy a extender, una investigación que voy a actualizar, una investigación que quizás voy a cambiar el país que ha sido investigado, el periodo que ha sido investigado. Como les comenté al inicio de la clase, ninguna investigación nace de la nada. Las investigaciones se basan o se inspiran en otras. Y dentro de esas inspiraciones hay una en particular que es el eje. Por ejemplo, en mi tesis yo tuve un, un paper de referencia sobre el cual trabajé. El paper de referencia sobre el cual trabajé fue este, que se llamaba The Gender Wage Gap and Domestic Violence, que es un estudio de cómo la brecha de género puede afectar los niveles de violencia doméstica, que fue hecho para Estados Unidos por Anna Iser. Entonces, este paper me sirvió de referencia porque yo quería estudiar el mismo tema, pero para el Perú. Entonces, gran parte del marco teórico de ese paper me sirvió y también me sirvió rastrear quiénes habían citado a esta investigación y a quiénes había citado esta investigadora. Y una buena forma es este Connector Papers, ¿no? Uy, ya se me acabó la cantidad de usos. Uno puede utilizar hasta solamente 5 veces al mes gratis. Si quiere utilizar más de 5 veces, tiene que pagar. Entonces, esta herramienta sirve un montón. Otra forma de hacer búsqueda hacia adelante y búsqueda hacia atrás es simplemente con Google Scholar.
El Connected Papers me ayuda a que sea visualmente atractivo, pero se puede hacer lo mismo sin el gráfico de Sakano. Por ejemplo, si quiero hacer búsqueda hacia atrás, lo que hago es entrar acá a artículos relacionados o simplemente entro a la investigación y veo a quienes ha citado. Vamos a entrar a la investigación. Búsqueda hacia atrás es ver a quiénes ha citado este autor. Acá tengo sus citas. Si estoy investigando ese tema de brecha salarial de género y violencia doméstica en Perú, probablemente todo lo que ha utilizado esta autora de referencia, todos estos papers, también me van a ser útiles a mí. Entonces los tengo que considerar. Entonces, todos esos autores tengo que al menos darles una chequeada si me sirven o no me sirven. Esto se llama búsqueda hacia atrás. La búsqueda hacia adelante es irte acá, citado por. ¿Quiénes han citado a esta autora, a este paper? Y entro ahí y encuentro un montón de investigaciones. Si estos autores han citado a este paper, que es de referencia para mí, probablemente también estén tocando temas parecidos al mío y también los tengo que chequear para ver si me sirven o no me sirven. Por ejemplo, acá dice violencia de pareja, la influencia de las oportunidades de trabajo para hombres y mujeres. Me va a servir seguro. Acceso de la mujer al mercado laboral, a las oportunidades de trabajo laboral, control y recursos del hogar y violencia doméstica. Evidencia para Bangladesh. La dinámica de las relaciones abusivas. Desempleo y participación del trabajo en economía TIC. Evidencia para el trabajo, para el mercado laboral online. Cómo la educación empodera a mujeres en países en desarrollo. Entonces, todos esos autores han citado a ICER, a su paper de brecha salarial de género y violencia doméstica, y probablemente a mí me van a ayudar para mi trabajo de economía de violencia doméstica y empleo en el Perú. Eso es búsqueda hacia adelante y búsqueda hacia atrás, que se puede hacer con Google Académico, simplemente viendo estos artículos relacionados y estos citado por, y también se puede hacer con, con el Connector Papers, y también se puede hacer con estos recursos de acá. Estas páginas son muy similares al Connector Papers, tienen la misma lógica. Uno se llama Lead Maps, otro Research Rabbit, Semantic Scholar y Open Knowledge Map. Los más usados son Connected Papers y este de Rabbit, Research Rabbit, y son los que más se usan para economía. Los otros también sirven para economía, pero se especializan más en otras áreas. ¿Ok? Entonces pueden ir viendo estos recursos y ustedes pueden utilizar el cual les acomode o se familiaricen más. El Research Rabbit es bastante intuitivo y es bien parecido al Connected Papers. Demora un poco en cargar.
Acá está. Tiene la misma lógica que el Connector Papers. Pongo el nombre del paper, entro. Como se dan cuenta, acá está especializado para medicina, ciencias de la salud, pero igual sirve para todas las áreas. Entonces puedo entrar acá, encuentro el paper que estoy buscando, lo agrego y acá me dice trabajos similares, todas las referencias que ha utilizado ICER en ese paper y todos los que han citado a ICER. Entonces entro ahí y acá me va a encontrar, me va a poner la lista de todos los que han citado a ICER. Entonces acá ICER está en el centro y alrededor todos los que han citado. Si pongo acá o references, ya también serían los que han citado, a quienes ha citado ICER. A veces demora un montón, tienes que construir. Acá me aparece vacío. Probablemente no estén, no hay información completa. Acá creo que está mejor. Y trabajos similares también conecta todos, incluyendo los que han citado ICER y a los que ha citado ICER. Es una muy buena herramienta. El Rabbit, el Research Rabbit es más utilizado que el Connected Papers en la mayoría de áreas del conocimiento, pero en economía creo que se utiliza más Connected Paper. Entonces, es una ayuda muy buena. Creo que esto me hubiera ayudado un montón si hubiera existido cuando yo hacía tesis. Cuando yo hacía tesis no existía esto, pero ahora sí es de mucha, mucha ayuda. Ok, chicos, entonces, eso. ¿Cuál es la actividad de hoy? Hoy día quiero que vean este video, que solamente es un video bien cortito sobre, sobre cómo utilizar Connector Paper en caso quieran utilizarlo en el futuro. Y luego de ver este manual de cómo utilizar Connected Papers, apliquen eso al paper que ustedes están trabajando, al paper que han utilizado en la tarea académica 1, y eso les va a servir de insumo para la tarea académica 3, que se las voy a dar mañana, porque en la tarea académica 3 les voy a pedir que elijan dos papers que han citado a su paper que han elegido y dos investigaciones que están citadas en el paper que han elegido. Entonces, hoy día quiero que vean este video y que más o menos exploren cómo sale el gráfico del paper que han elegido en la tarea académica 1. Preguntas, chicos. ¿Tienen preguntas, chicos? Ok, gracias, Blanca. Ok, chicos, entonces me quedo un ratito más y si no, ya nos vemos mañana. Mañana vamos a completar esto de cómo buscar literatura y ver que son confiables. Y les voy a dejar la tarea académica 2, que como les comenté, tiene que ver con esto de hacer búsqueda hacia adelante y búsqueda hacia atrás.
con su paper de referencia que han elegido en la tarea académica 1. Y chicos, cuídense y ya nos vemos mañana. Y voy a estar calificando sus tareas académica 1 y 2 y probablemente ese fin de semana lo tenga. Cuídense, nos vemos. Una consulta, Diego, perdón. Esta actividad no evaluada, ¿tenemos que subir alguna evidencia o algo en No, el no, caso de que la deseamos hacer? ¿O es simplemente para nosotros explorar? solamente para ustedes porque les va a servir para la tarea académica 3 de mañana. Ah, ok. Gracias. ¿Ok? Y chicos, nos vemos, cuídense.